Bienvenidos a esta presentación de Avanza, Centro de Entrenamiento Intensivo. Vamos a exponer en qué consiste y cómo funciona para que puedas unirte al discipulado de la vida cristiana aquí en nuestra iglesia Eleva. Deseamos que tú avances y progreses constantemente en la vida espiritual, creciendo en el amor de Dios y en la fe que nos ha dado Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Conforme nosotros vamos creciendo en el amor y la fe, vamos a comenzar a vivir en identidad, en nuestra verdadera identidad de hijos amados y herederos, y de esta manera vamos a ser empoderados para vivir con la autoridad que Dios nos ha dado y que nuestra vida sea transformada y podamos cambiar nuestro mundo. Así que en el discipulado de la vida cristiana nosotros deseamos que tú estés constantemente dando fruto y que tú estés alcanzando todo el potencial que tienes ahora en Cristo Jesús. La Biblia dice que para el que esté en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que aquí en Avanza te estamos capacitando para que tú puedas vivir en el llamado y el propósito de Dios para tu vida, porque Él te ama y porque Él tiene un plan personal para ti. Bienvenidos. El propósito de Avanza aquí en nuestra iglesia Eleva consiste en capacitar y transformar a los creyentes en discípulos para que de esta manera nosotros podamos cumplir nuestro llamado como iglesia del Señor Jesucristo. Hemos definido nuestro llamado aquí en Eleva como una iglesia gloriosa, por la iglesia gloriosa por la cual el Señor Jesucristo viene. Nuestro llamado como iglesia local y como iglesia es ser una iglesia gloriosa, una iglesia relevante, que cambia vidas, que transforma la sociedad con un código de cultura influyente y sobrenatural. Nuestro propósito aquí en Eleva es elevar precisamente a las personas para vivir en la grandeza de Dios y el poder sobrenatural de Dios. Dios nos ha llamado a pasar de lo natural a lo sobrenatural, de lo común a lo maravilloso, de lo ordinario a lo extraordinario. Nuestra visión aquí en Eleva es empoderar a la iglesia local aquí en Querétaro para hacerla relevante, para cumplir nuestro llamado como luz y sal al transformar todos los ámbitos de la sociedad en la cultura, la familia y la política con el poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Nuestra misión aquí en nuestra iglesia Eleva y el propósito del discipulado es capacitar el liderazgo de los creyentes, llevar a los creyentes a transformarse en discípulos para que puedan ejercer un liderazgo que les dé influencia y autoridad para vivir en una multiplicación constante de la iglesia, atrayendo a otros a la salvación de Dios. Esta es nuestra iglesia Eleva, en donde hemos identificado un código de cultura, porque este código de cultura es la cultura de Jesús, un estilo de vida y una manera de vivir que ha transformado nuestra vida, que nos lleva a vivir en el amor de Dios y en la fe de Jesucristo. En este código de cultura hemos identificado 5 aspectos básicos, porque en primer lugar Dios nos ha llamado a vivir con pasión. Dios nos ha llamado a vivir en el fuego de su amor, que hace que nuestra vida sea transformada y nosotros también podamos cambiar nuestro mundo y podamos extender la salvación de Cristo Jesús a quienes todavía no le conocen. Vivir con pasión hace que nuestra vida tenga sentido y propósito. Número 2, Dios nos ha llamado a vivir en su gracia, a reconocer y a recibir todo lo que ya nos ha sido dado por medio de Cristo Jesús, todo lo que ya se hizo a nuestro favor para que podamos disfrutar de vida nueva y abundante. Número 3, Dios nos ha llamado a vivir en creatividad, en el poder sobrenatural de su Espíritu Santo, que nos capacita para poder cumplir nuestro llamado y que nos da talento y habilidad para poder servir a sus propósitos. Número 4, el Señor nos ha llamado a vivir en honor, porque Él ha declarado que nuestra vida es preciosa para Dios, que Él nos ama y por tanto Él nos ha dado un lugar de honor como hijos amados y herederos suyos. Asimismo, Él nos ha dado autoridad y nos ha llamado a vivir reconociendo la autoridad que otros tienen, así como la paternidad que Dios nos ha dado aquí en nuestra iglesia local. Y número 5, Dios nos ha llamado a vivir en excelencia. Él nos ha llamado a servir y a hacer las cosas haciendo que Él sea engrandecido, haciendo que nosotros seamos llevados más allá de donde somos capaces de hacer las cosas.
Así que este es nuestro código de cultura, nuestra cultura y nuestra manera de vivir en la vida cristiana, disfrutando del amor de Dios y la fe del Señor Jesucristo. Por eso aquí en Avanza es muy importante para nosotros identificar el discipulado, porque el discipulado no es una opción, el discipulado es en verdad la manera en que Dios nos ha llamado a vivir una relación personal con Dios. Es decir, aquí en Avanza deseamos que tú estemos viviendo nuestro llamado al discipulado de la vida cristiana, unido a salvación. Dice Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron. Vemos aquí cómo el Señor Jesús había resucitado y todavía había incredulidad en los discípulos. Dice, mas algunos dudaron. Así que podemos ver la parte final de este evangelio de Mateo en el capítulo 28, la importancia que tiene lo que el Señor Jesús declaró a sus discípulos. El verso 18, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, les dijo. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor definió nuestro llamado como iglesia. Nuestro llamado es hacer discípulos, ir y hacer discípulos, ir y extender su salvación a quienes no le conocen y comenzar haciendo discípulos, dice el Señor, a las naciones, bautizándoles, y dice, definió en qué consiste el discipulado, en enseñarles a guardar todo lo que les he mandado. Así que la enseñanza en el discipulado no solamente es con obtener información y conocimiento, sino dice que el propósito de la enseñanza en el discipulado de la vida cristiana es con el propósito de que nosotros vivamos en obediencia, cumpliendo con lo que el Señor ha mandado. Por tanto, el Señor quiere que en el discipulado de la vida cristiana no seamos oidores, sino seamos hacedores de lo que Él ha dicho. Como Él dijo, guardando todo lo que Él nos ha mandado. Y dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que aquí podemos identificar lo que sucedió en la iglesia cuando en el comienzo en la ciudad de Jerusalén, como nos dice aquí Hechos capítulo 6, verso 1, cómo el discipulado fue la estrategia para poder alcanzar el mundo bajo el imperio romano. Dice aquí, por aquellos días, al multiplicarse el número de discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas. Así que vemos que en el comienzo de la iglesia dice que hubo un conflicto por causa de la atención de las viudas. Y este conflicto consistió en que pensaban que se estaba haciendo distinción o preferencia hacia las viudas que eran o que habían nacido o que vivían en Jerusalén. Dice aquí cómo estaban multiplicando el número de los discípulos, y vemos cómo la multiplicación es algo que caracteriza al discipulado. No solamente el crecimiento, sino la multiplicación. Nos habla de cómo las vidas de las personas son transformadas, y los que están a su alrededor, comenzando por su familia, comienzan a darse cuenta de un cambio en tu vida, y eso hace que el evangelio comience a alcanzar a muchas más personas. Pero al mismo tiempo, mientras hay una multiplicación, también aumentan los problemas y los conflictos. Por eso nos dice aquí la Biblia que finalmente este conflicto se resolvió a través de la sabiduría y del amor de Dios para poder atender a las viudas de la manera adecuada. Y dice aquí en el verso 7 que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Así que aquí vemos que los conflictos, en vez de causar que la iglesia se dividiera o dejara de crecer, en vez de eso, los discípulos estaban multiplicando. Esto nos dice que el discipulado de la vida cristiana lleva a las personas a vivir en madurez y en una capacidad para vivir en el amor de Dios en la iglesia. Dice que se multiplicaba el número de los discípulos en gran manera, dice en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes, de los líderes religiosos
Dice que obedecían a la fe. Así que el discipulado de la vida cristiana consiste en obedecer al amor y obedecer a la fe. En eso consiste el discipulado de la vida cristiana. Aquí seremos capacitados para obedecer nuestras propias creencias, eh, nuestras propias preferencias y criterios, o obedecer a la sabiduría y a la fe. Vamos en el discipulado de la vida cristiana, a ser capacitados para obedecer al amor de Dios en vez de obedecer actitudes egoístas y actitudes que nos apartan de otros porque no nos hacen vivir en el amor de Dios. Dice que obedecían a la fe. Así que el discipulado consiste en capacitarnos para vivir en la disposición y en el entendimiento para obedecer a la fe del Señor Jesucristo. Ahora vamos a explicar en qué consiste este llamado al discipulado de la vida cristiana y la importancia que tuvo para el Señor Jesús, porque Él nos está indicando de qué forma es como nosotros, de qué manera debemos vivir en la iglesia. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que el Señor nos está llamando en el discipulado de la vida cristiana a dejar de vivir centrados en nosotros mismos, porque en realidad nosotros hemos sido los responsables de las decisiones que hemos tomado y hemos podido darnos cuenta y reconocer que debido a seguir nuestras propias creencias y tomar nuestras propias decisiones, nuestra vida entró en un camino destructivo, llevándonos a fracaso y derrota en distintas áreas de nuestra vida. Por eso aquí dice que el Señor nos ha llamado a seguirle, y este llamado a seguirle, a ser discípulos suyos, consiste en negarnos a nosotros mismos, a morir a quienes nosotros hemos sido, no para ser reformados, sino para morir a lo que hemos sido en la vida, para morir a nuestro pasado y extendernos hacia adelante, para poder vivir en el llamado que Dios tiene para nosotros. Por eso en el discipulado de la vida cristiana somos capacitados para negarnos a nosotros mismos, negarnos emociones tóxicas, negarnos a tomar decisiones equivocadas, a seguir nuestro propio sentir, y en cambio dice tomar su cruz y seguirle. Así que el Señor nos ha llamado a dejar de vivir para nosotros de acuerdo a nuestra capacidad humana, para vivir de acuerdo a la vida espiritual, de acuerdo a la manera en que el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida abundante. Aquí en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que este llamado al discipulado consiste en morir, en ya no vivir gobernados por nuestro yo, por nuestro ego, sino en verdad vivir ahora humanamente a través de la fe del Hijo de Dios. Dice aquí, el cual me amó y se entregó por mí. Así que el Señor Jesucristo nos está hablando, por tanto, el resultado de vivir en el discipulado de la vida cristiana. El Señor declaró, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dijo el Señor Jesús, y en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que el resultado que vamos a tener en el discipulado de la vida cristiana es que estaremos engrandeciendo y glorificando a Dios en nuestra vida, y por tanto eso sucederá porque estaremos llevando mucho fruto. Aquí en Juan capítulo 15 el Señor describe en qué consiste o cuál será en qué consiste la vida cristiana, y Él nos habla de que Él es la vid verdadera y el Padre labrador y nosotros somos las ramas. Entonces nos está diciendo que la vida cristiana consiste en ser unidos como una rama está unida a la vid, y dice que de esa manera vamos a dar fruto, más fruto y mucho fruto. Vamos a identificar aquí en Juan capítulo 15 que hay los dos principios básicos a través de los cuales nosotros vamos a dar mucho fruto, y el discipulado de la vida cristiana va a transformar nuestra vida. Jesús lo declaró aquí en Juan capítulo 15, verso 7. Él declaró, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pidan todo lo que ustedes quieran y les será hecho. Así que nos está diciendo el Señor los dos principios básicos a través de los cuales nuestra vida va a ser transformada en el discipulado. Número uno, siendo discipulados a vivir en la presencia de Dios.
Jesús dijo, si permanecen en mí, Él está hablando aquí de su presencia. Por eso aquí en el discipulado constantemente entrenamos a los creyentes para que ellos aprendan a vivir en la presencia de Dios, aprendan a conectarse con Dios y a disfrutar de la presencia y el poder sobrenatural de Dios. Y número dos, Él nos está hablando de su palabra. Dice que tenemos un llamado a permanecer. El discipulado es permanecer. La palabra permanecer significa quedarse ahí, estar ahí, significa acatar. Así que permanecer significa que el Señor ya nos ha dado un lugar, una relación personal con Él y nosotros debemos mantenernos ahí, en ese lugar, en esa, necesitamos permanecer y mantenernos y estar ahí como hijos amados y herederos suyos. Estar ahí como una rama está unida a un árbol, no cortarnos, no apartarnos ni separarnos. Así que tenemos que permanecer. En el discipulado somos capacitados para permanecer en su presencia y en su palabra, porque el Señor dice que si nosotros permanecemos en su presencia y en su palabra, dice que seremos empoderados, porque ahora Él dice, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Esto es impresionante. Así que al crecer en el discipulado de la vida cristiana, en su presencia y en su palabra, dice que somos transformados porque seremos empoderados y que cuando oremos y pidamos todo lo que queremos, así nos será hecho a nosotros. Bien, ahora vamos a exponer en qué funciona nuestro discipulado aquí en Avanza, en nuestra iglesia Eleva. Lo primero que hacemos con las personas que nos